¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva jornada, un nuevo taller de talento colectivo, en esta oportunidad con un tema muy interesante como lo es la programación neurolingüística, y particularmente hoy tenemos un invitado que, la descoce, por decirlo de alguna manera, en este tema. Tenemos con nosotros a Alfredo Ortellado, coach, máster en PNL y además director de Vocacionalmente. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas ¿Qué tal, gracias por Tomás? sumarte. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? Bueno, como siempre, muy muy gratificante estar con vos, con gente que estoy viendo que conozco y otra gente que se ha agregado nueva, y siempre en las condiciones de poder aprender sobre algo que realmente me apasiona, que es la programación neurolingüística. Así que bueno, lo primero que voy a decir es: donde vean Paula es Alfredo. O sea, hubo un problema con, mi computadora, y estoy usando otra computadora. Así que bueno, y esto tiene que ver, vamos a asociarlo con todo lo que va a venir, ¿sí? Es decir, eh, yo ya los estoy invitando a utilizar la programación neurolingüística, porque dentro de lo que empezamos a hablar, nosotros podemos visualizar una realidad distinta. ¿Cuál es la primera realidad? Donde vean Paula, vean Alfredo, ¿sí? Entonces, empezamos a hablar de esto que espero sea para ustedes realmente de mucha utilidad. De hecho, que la programación neurolingüística, y ya lo vamos a ver, nos sirve para la vida y para ser mejores personas. Quiero, preparé unas palabras eh, antes de empezar con las filminas, que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo, Tomás. Estamos viviendo una realidad con grandes avances tecnológicos que tienen que ver con avances que tuvieron que ver con las neurociencias, y tal vez con la programación neurolingüística podamos estar a la altura de esos avances tecnológicos desde el punto de vista de nuestra percepción como personas, como seres humanos. Entonces, a esos avances tecnológicos que se nutrieron de las neurociencias, nosotros también podemos incorporar nuestros avances en los conocimientos de las herramientas de programación neurolingüística para entender de qué se trata el mundo en que estamos viviendo y lo que se viene. Porque lo que se viene es mucho más grandioso en cuanto a lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos Excelente, a...? Alfred. Bien. Antes de arrancar oficialmente, los animo también en el chat a escribir si hay alguna consulta, algún aporte o algo en particular, así como también en el caso de que quieran participar, mientras Alfredo también está contando un poco lo que nos vino a compartir, si tienen algún comentario, algún aporte, alguna duda, contrapunto, lo que ustedes también sientan, aprovechen este espacio en donde vamos a estar alrededor de una hora compartiendo sobre este tema tan apasionante como la programación neurolingüística. Antes de finalizar, vamos a hacer algunos avisos y a lo largo de la jornada tendremos, en este caso, todos los aportes que Alfredo, en este caso, nos viene a compartir. Así que, ahora sí, si te parece, Alfred, cuando vos quieras, lo que vos digas, adelante. Bueno, hemos preparado ya, vamos a la primera filmina entonces, y vamos a ir explicando estas filminas que hemos tenido toda la intencionalidad de resumir y poder dejar a ustedes un material para interpretar mejor este tiempo que estamos compartiendo para incorporar las herramientas de la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Eh, Vamos a hacer en todo este tiempo de compartir estas herramientas una introducción, y les puedo asegurar que con esta introducción, si les impacta en los conocimientos adquiridos, hay mucho más. Porque la programación neurolingüística se trata nada más y nada menos que de la vida misma. Entonces, fíjense ustedes cómo en una hora podemos resumir la vida misma. Lo que quiero marcar
es que todo, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, pasa por esta disciplina. Vamos a empezar entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo puedo aplicarla en mi vida? Y yo les hice un resumen que vamos a leer para después explicar durante el transcurso del tiempo compartido todo lo que estamos ahora por leer. Pasamos a la siguiente filmina, Tomás. Fíjense, ya empezamos con una herramienta, ¿sí? Y fíjense lo que dice. No me inviten a una marcha en contra de la guerra. Si es a favor de la paz, entonces iré. Esto lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué hice hincapié en esta frase que, aparte de ser muy importante para nuestra espiritualidad y para nuestros valores, nos deja lo siguiente? Lo primero que tenemos que entender es que el cerebro no entiende el no, entiende todo lo que decimos como no como algo positivo. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a incorporar a nuestra vida desde la programación neurolingüística es tener en cuenta que cuando colocamos la palabra no, en realidad estamos invitando al sí. Y este ya es un error importante en muchas situaciones que vemos hoy en día. Se me viene, por el momento a la memoria, una importante propaganda para que no haya accidentes en la calle, ¿sí? Mostrando accidentes. ¿Qué reconoce el cerebro? No reconoce que me tengo que cuidar para no producir el accidente. Reconoce el accidente. Por lo tanto, si yo voy manejando y me acuerdo de esa propaganda, estoy más propenso a cometer un error manejando que a hacer lo que realmente me corresponde hacer para cuidarme mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Los no invitan a los sí. Y esto es lo primero. Antes que empezar, ya lo tenemos que empezar a entender para reprogramar, porque de esto se trata, nuestra mente para entonces accionar. Fíjense que entendiendo este concepto ya podemos salvar vidas. Y es más, hasta podemos elevarlo a las personas que hicieron la propaganda anterior y capaz de ganarnos algunos millones. Pero hoy por hoy lo que queremos es incorporar el concepto de la programación neurolingüística a nuestra vida. Empezamos con esto y ya pasamos a la primera filmina. ¿Qué es la PNL? La PNL o programación neurolingüística es un enfoque de comunicación y desarrollo personal y se basa en la relación entre los procesos neurológicos, el lenguaje, y los patrones de comportamientos aprendidos a lo largo de la vida. Y esto lo vamos a ir explicando en el transcurso de estos minutos que vamos a tener. Así que bien puedo entender de entrada este concepto o bien puedo quedarme tranquilo y relajarme que de esto vamos a hablar. La PNL fue creada en los años 70 por Richard Bandler y John Grinder, ¿sí? Hay una larga explicación sobre estas grandes personalidades que nos permitieron hoy ahondar en los conocimientos que estamos tratando. Pero también quiero decir que la PNL, lo dije antes, se nutre de las neurociencias para desarrollar lo específico de su especialidad. Pasamos a la siguiente. ¿Para qué sirve? Para mejorar la comunicación, para alcanzar metas, para superar bloqueos emocionales y para desarrollar habilidades personales. Y acá yo los invito a que vayamos viendo en qué cada uno de los que hoy está participando, cada una de las personas que está participando, los invito a que vayan viendo dónde sienten el ruidito que los pueda llevar a motivarse para escuchar lo que viene, para mejorar la comunicación, para alcanzar metas
para superar bloqueos emocionales o para desarrollar habilidades personales o para la vida misma, como lo dijimos. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Bien? Perfecto. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo puedo aplicarla en mi vida? Incorporando herramientas que son de autoconocimiento, gestionando las emociones, entendiendo la importancia de las relaciones interpersonales y el establecimiento de objetivos. Fíjense cómo vamos despacito ahondando en para qué, en el qué es y en cómo lo puedo aplicar a mi vida. Lo primero que tengo que entender es que la mente permanentemente está actuando para que nosotros tomemos decisiones y acciones. La mente es algo que desde que nacemos, mientras vivimos y hasta que nos vamos de este mundo, permanentemente está tomando decisiones de cómo va a accionar. Entonces, fíjense lo importante que ahora descubrimos, que no sabíamos, que podemos reprogramar la mente. ¿Cómo es esto de que podemos reprogramar la computadora? ¿Cómo es esto que podemos reprogramar el celular? ¿Cómo es esto que podemos reprogramar el televisor? ¿Cómo entendemos eso? Y todavía no nos explicaron que eso surge de reprogramar la mente y que de eso surge todo lo que aprendimos en neurociencias en los últimos 50 años, porque los creadores de la PNL ya ha pasado más de 50 años que pregonaban esto y hoy lo estamos entendiendo como tal. ¿Cómo va todo esto? ¿Lo van entendiendo? ¿Algún comentario? ¿Algo que me quieran decir? Con libertad, pueden aportar, pueden aprovechar el espacio también desde el chat, o si alguno tiene micrófono para poder compartir, también puede habilitar el micrófono. A ver, la tengo a Mirta ahí, qué linda sonrisa, Mirta. ¿Qué podés decirme de esto que estamos hablando? Y que me encanta escucharte, sos mi profesor preferido. Sí, es un placer escucharte, te entiendo, vuelvo a pensar todo lo que nos has enseñado. Y que bueno, el PNL es utilizar los sentidos y aplicarlos, y ver cómo lo sentimos de acuerdo a nuestros modelos mentales y cómo lo aplicamos al mundo exterior. Perfecto, perfecto. Gracias, Mirta, por la participación y invitamos a todos los demás a que puedan ir agregando conceptos y preguntando todo lo que quieran preguntar. Escuchando atentamente, dice también Carlos acá en el chat. Escuchando Carlos. Y atento. Perfecto, perfecto. Gracias, Carlos, también por tu participación. Y bueno, vamos avanzando entonces, si ya nos compenetramos en todo esto, ¿sí? Vamos a tratar de ver la dinámica del caso. Es muy importante, por más que sea repetitivo, esta filmina que estoy presentando. ¿Por qué? Porque, bueno, en todas las charlas hablo siempre del observador, en todas las charlas hablo siempre del mundo que mundea y siempre hablamos de la acción y los resultados. Pero bien me decía el otro día Tomás, el público se renueva, pero este concepto es muy importante que lo llevemos puesto. Porque a través de entender que soy el observador de la realidad que formo en mi vida, voy a poder incorporar mejor las herramientas, anclarlas. El anclaje debe pasar por mi cuerpo, mi lenguaje y mis emociones, de ese observador que soy. Lo repito otra vez, a ver, algunos que les resuene este concepto. El anclaje que me va a dar, en este caso me van a dar las herramientas, van a pasar por mi lenguaje
por mi cuerpo y por mis emociones y van a influenciar sobre el observador que estoy siendo sobre una realidad dada. Ese observador va a generar acciones para obtener resultados. Esos resultados tienen que ver con algo que cada uno de ustedes se debe preguntar. ¿Qué es lo que quieren cambiar, modificar o hacer crecer en sus vidas? Y esto lo vamos a plantear ahora en un pequeño ejercicio que cada uno va a hacer, que también no por muy conocido debemos dejar de hacerlo, que es la rueda de la vida, para preguntarnos todos quién soy y quién quiero ser. Ahora, me encuentro muchas veces en las charlas en que doy, en que hay muchas personas que primero, a veces, muchas veces, no saben quién son. Y muchas veces se encuentran con que no saben quiénes quieren ser. Y que a raíz de estas preguntas recién se lo empiezan a cuestionar, pero que ya vienen con ciertas problemáticas, seguramente asociadas a que esto era necesario saberlo antes en sus vidas. A partir del momento en que sabemos que esta posibilidad de herramienta surge, me puedo preguntar en todas las áreas de mi vida quién soy y quién quiero ser. Para eso necesito ser un observador de mí mismo. ¿Sí? Este observador de mí mismo va a incorporar estas herramientas que hoy vamos a dar en un sistema de aprendizaje que se llama anclaje. Palabras que se van incorporando. Perfecto. ¿Ven una palabra que dice mundo ahí? Ese mundo está interactuando permanentemente con nosotros en nuestra vida. ¿Qué nos dice la programación neurolingüística? Nosotros vamos a interactuar como observadores del mundo con ese mundo para modificar situaciones que en principio primero las tenemos que cuestionar nosotros. Al cuestionar esas situaciones, nosotros vamos a poder comunicarnos con ese mundo, decirle a ese mundo que queremos cambiar, pero necesitamos algo muy importante que se llama conversación. Debemos conversar primero con nosotros mismos y después saber que todo lo que nos pasa en la vida pasa a través de una conversación. La programación neurolingüística nos indica qué herramientas debemos o podemos utilizar para lograr una mayor eficacia, primero una conversación interna, para después conectarnos con ese mundo que siempre va a estar bundeando. ¿Cómo lo vemos? Esta es la parte más difícil, esta es la que dice, pero eso no lo expliques porque no lo van a entender. Les comento que mi abuela ya lo entendió en su momento, pero bueno, lo van a tener para trabajar y vamos a volver sobre esto en las próximas filminas. Importante el concepto de observador que estamos siendo para crecer internamente. Vamos a la siguiente filmina. Bárbaro. Y acá aparece la rueda de la vida, de la cual ya hablé, pero acá los invito a lápiz y papel, ¿sí? O por lo menos a entender el concepto. ¿Qué es la rueda de la vida? Nosotros, como personas, tenemos distintos aspectos de nuestra vida que desarrollamos, distintas actividades que desarrollamos y distintos lugares a donde podemos intentar ser mejores. Para eso, yo me tengo que preguntar lo que dije antes, ¿quién soy y quién quiero ser? Si entre quién soy y quién quiero ser hay una brecha, por ejemplo, yo en mi trabajo me pongo un puntaje, ejemplo, de 5 puntos. Yo en mi trabajo me desarrollo dentro de un puntaje que me pongo hoy por hoy de 5 puntos. ¿Y quién quiero ser en mi trabajo? Quiero ser una persona que llegue a los 8 puntos, a los 9 puntos, a los 10 puntos. En ese caso, con respecto
a la actividad trabajo, yo voy a tener una brecha que va entre el puntaje que siento que soy, que tengo, y el puntaje al cual quiero llegar. En esa brecha voy a buscar mi crecimiento. Y tengo un para qué que el cerebro va a reconocer con acciones en función de crecer. De esto vamos a ir hablando. Pero, ¿cuál es la invitación? La invitación es que nos llevemos para siempre el concepto de la rueda de la vida. ¿Por qué? Porque el ser, si yo le doy solo al trabajo la posibilidad de crecer y no tengo en cuenta que en esta rueda todo tiene que ir creciendo de alguna manera en forma regular para que no haya una rueda con una punta que esté haciendo ruido o que genere algún inconveniente en su movimiento, entonces va a ser muy importante que esta rueda empiece a funcionar empezando a crecer por alguno de los aspectos que automáticamente van a potenciar la pregunta de quién soy y quién quiero ser en todos los demás puntos de mi vida. Si hay algo que no entienden, me lo van preguntando, por favor, ¿sí? ¿Vamos bien con esto? Recuerden, más que bienvenidos si quieren abrir el micrófono o participar por chat. Ahí tenemos algunas reacciones, así que más que bienvenidos a que aprovechen también el espacio. Perfecto. Yo digo que la rueda de la vida, uno se pone una meta, pero tampoco podemos pasar de 5 a 10. Hay que ir paso a paso, esforzándonos hasta llegar a lo que nosotros queremos. Bien, bien. Y esta es la interpretación del observador que es Mirta en este momento, ¿sí? Porque Mirta ya tiene su, digamos, su ubicación y su respuesta con respecto a la rueda de la vida. La sorpresa va a ser que cuando cada uno de ustedes lo empiece a ejercitar, van a aparecer sensaciones que van a ser personales de cada una. Muy bien, Mirta, por tu apreciación. Y esto pasa porque empezamos ahora al crecimiento del ser. Cuando hablamos de programación neurolingüística, nosotros hablamos de herramientas que son generales, pero como son herramientas que se incorporan al anclaje de todos nosotros, pasan por nosotros. Y cada uno de nosotros es diferente al otro. Por eso es muy importante empezar a entender en la programación neurolingüística que, algo lo vamos a ver dentro de un rato, que cada uno va a generar, de acuerdo a los ejercicios de programación neurolingüística, nuevas realidades que son personales y que son las que nos hacen hablar en función de la realidad que cada uno de nosotros ve. Ahora, ¿qué sucede? Mi realidad es independiente de la realidad del otro. Cuando yo, como valor, interpreto que el otro es otro y que tiene otra realidad, puedo hablar de cualquier tema en la vida interpretando que el otro tiene derecho a pensar distinto y que me voy a nutrir, que me voy a enriquecer, que voy a crecer con lo distinto que es el otro con respecto a lo mío. Esto me da también la programación neurolingüística y lo voy a expresar en principio en el habla. En la definición vimos que la programación neurolingüística tiene que ver con herramientas lingüísticas, pero no solamente lingüísticas, son herramientas de comunicación. Si yo por algún motivo no me puedo expresar lingüísticamente, corporalmente me voy a expresar. O sea que la programación neurolingüística va más allá de lo lingüístico, va a todo lo que es mi cuerpo, mi lenguaje y mis emociones. Ahora, fíjense una cosa que es muy importante. Cuando hay algo que yo no lo puedo decir y hay algo que me preocupa, el cuerpo es el que termina hablando. Y si yo entiendo esto, empiezo a entender la importancia de la programación neurolingüística en cuanto a lo que voy a decir y en cuanto a lo que me estoy diciendo. Si yo digo,
que soy un inútil en algo, mi cuerpo se lo cree. El cuerpo se cree todo a través del pensamiento y a través del cerebro. El cerebro le transmite al cuerpo lo malo que me estoy diciendo. Peor es cuando cuestionamos o cuando dirigimos una palabra sin darnos cuenta a otras personas. Por ejemplo, un amigo que te dice, che, gordo, ¿cómo estás? El cerebro incorpora el gordo del amigo, que tal vez lo quiso decir de otra manera, pero ya está, quedó como gordo. Entonces, señores, cuidemos las palabras. De esto se trata, para nosotros y para el otro, porque es la manera de empezar a entender cómo tenemos que desenvolvernos en la vida cuidando las palabras que decimos. Y si somos amorosos, vamos a recibir exactamente lo mismo. Y si no nos damos cuenta y no lo somos, también vamos a recibir exactamente lo mismo. Pero ese es otro tema. Vayamos a otra filmina. Espero que este tema les haya quedado de la programación neurolingüística con respecto a la rueda de la vida y que lo puedan hacer, y estamos abiertos a todas las preguntas que nos puedan hacer. Bueno, acá empezamos con algo que va a parecer complicado, pero que no lo es. Acá está clarísimo en esta filmina cómo funciona la programación neurolingüística. Y todo lo que pasa en el territorio o en el entorno que nos rodea, todo lo que pasa en el afuera, impresiona nuestros sentidos. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Un ruido, una palabra, un gol de nuestra selección, todo, una canción, una melodía, el ruido de la lluvia, todo lo que pasa en el exterior y que ingresa a nuestro cerebro va a generar que nuestro cerebro incorpore lo que está ingresando como estímulo interno, como estímulo externo, para internamente obtener un conocimiento. Pero ¿qué va a pasar? Si escucho una canción, una melodía que dura 3 minutos, el cerebro va a generar como un filtro, no se va a quedar con los 3 minutos. Se va a quedar con lo que lo impresione. Entonces es probable que de la melodía quede con parte de la melodía y la persona inclusive hasta balbucear. ¿Sí? Ya ahí se generó lo que ustedes ven como filtros. El impacto externo ha ingresado a nuestro cerebro, automáticamente se genera un filtro, pero ¿qué sucede? Ya se empieza a construir un mapa mental. A partir de esa construcción de ese mapa mental por motivaciones externas, nosotros vamos a empezar a tener idea de las cosas y las vamos a empezar a transmitir a través de nuestro lenguaje. Pero cuando lo vayamos a hacer o cuando lo hacemos, ya otra vez tenemos un filtro, ¿sí? Hubo un filtro para ingresar y hay un filtro que nuestro cerebro procesa y que coloca como lenguaje en la intercomunicación con las personas. Entender este proceso es también entender cómo funciona el cerebro y cómo yo me puedo asociar a determinadas respuestas a través del proceso de la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi mapa mental va a generar ideas en función de. Y es probable que si yo incorporé una melodía, una música, y mi filtro
ha cambiado o ha interpretado parte de esa música, es probable que yo le agregue con mi parte racional una melodía o un tono distinto y hasta pueda generar una melodía o canción en mi lenguaje parecido a lo anterior, pero ya con las características mías. Por eso el observador que estoy siendo va a ser un creador de la realidad en la cual me estoy expresando. ¿Cómo vamos? ¿Nos estamos perdiendo? A ver. Pueden abrir el micrófono, pueden también participar por el chat. Acá Carlos nos había mencionado por el punto anterior que dice, bueno, excelente, había olvidado estas cosas. Así que, bueno, buen momento, ¿no? Para ir refrescando algunos aspectos que muchas veces uno o ya los ha escuchado y demás, pero no está de más, ¿no? Escucharlo de una voz distinta o refrescarlo de vez en cuando, sobre todo si consideramos que en algún momento nos ha funcionado, nos ha servido. Así que muchas gracias ahí por los aportes. ¿Alguien más quiere sumar algo? Más que bienvenido, si no, avanzamos. Mirta, adelante. Sí, no, que digo que el 7% son las palabras y todo lo demás es la corporalidad y los sonidos. Tal cual como lo decís. Algo, pero el cuerpo dice otra cosa y la forma en que uno lo dice también. También, perfecto. Todo suma para que podamos interactuar y poder ir avanzando en estos temas. Pasamos entonces a la próxima filmina, ¿sí? Estos motivadores que entraron a nuestro cerebro y que fueron filtrados van a generar un sistema de representación sensorial que nos va a convertir en visuales, auditivos y kinestésicos. Todos somos visuales, todos somos auditivos y todos somos kinestésicos. Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar la programación neurolingüística? Que vamos a hablar en función del sistema representacional que más nos esté llamando la atención en forma personal a cada uno. Y ahora vamos a pasar, lo kinestésico tiene que ver con el tacto, el gusto, el olfato, las emociones y las sensaciones. Pasamos a la siguiente filmina, los minutos van pasando. Fíjense, por ejemplo, recuerden que estamos hablando de programación neurolingüística, estamos hablando de la importancia de las palabras, estamos hablando que esas palabras generan realidades, que esas realidades nos hacen mover la rueda de la vida, que en esa rueda de la vida, por ejemplo, puede estar mi relación con mis parejas, mi relación con mi trabajo, mi relación con la familia, mi relación con todo lo que hace a mi vida misma, ¿no? Pero fíjense, vamos a empezar a ver cómo actúan esos impactos y cómo nosotros empezamos a emitir palabras y conceptos en base a cómo fuimos impresionados en su momento cuando ingresó la información. Fíjense que, por ejemplo, una persona que es visual, repito que tenemos los tres conceptos, todos somos visuales, todos somos auditivos y todos somos kinestésicos, pero hay uno que predomina más en cada una de las personas. Ahora, ¿qué sucede? También puede pasar que en distintas épocas de nuestra vida, ¿sí? También puede pasar que seamos en una época más auditivos, en otros más visuales, en otras más kinestésicos. Pero bueno, esto son variables, pero a entender qué me pasa y por qué digo lo que digo, por qué el otro lo dice, es muy importante. Bueno, ¿qué dice una persona visual? Por ejemplo, voy a decir algunas, ustedes las van diciendo acá. Yo no veo las cosas de esa manera. Notan que un visual dice, yo no veo las cosas de esa manera. Automáticamente ahí podemos decir, esta es una persona visual. Otro, ¿ven lo que yo digo? Fíjense que yo cuando hablo suelo decir, ¿cómo lo ven? Está hablando de mi visión de cómo yo veo las cosas y automáticamente cómo me comunico yo con las personas. Mi punto de vista es, ¿sí? Hay muchos que hablan de, vos sos un visionario. Otro dice, acá falta la perspectiva de la situación. Otro dice, es lo más transparente. Y otros hablan de colores, colorido, luminoso,
me imagino. Fíjense que la imaginación tiene que ver con lo visual. Y otro, por ejemplo, podría decir, miremos bien lo que vamos a hacer. Fíjense que en este caso estamos hablando de una persona que se expresa de esta manera con una programación neurolingüística donde su sistema representacional es con una tendencia hacia lo visual. Entonces, si le quiero hacer un regalito en el día de su cumpleaños, tendré que ir por lo visual. Si quiero hablar yo, por ejemplo, con un jefe, o si el jefe quiere hablar con un empleado y conoce el sistema representacional y quiere tener un resultado de conversación positivo o asertivo, va a buscar cómo congenia lo que le va a decir con el sistema representacional que más los puede acercar. Fíjense, si esto pasa y la persona tiene un sistema representacional que tiene que ver con lo auditivo, pueden decir lo que viene. No voy a decir todas, voy a decir algunas porque ya el tiempo nos corre. Lo oigo perfectamente, están murmurando cosas, es un suspiro, porque el suspiro lo escucho. No me suena que está bien, no me suena. De viva voz, habla, por favor, o habla un poquito. En pocas palabras, bueno, hasta ahí. Vamos con el otro, con el kinestésico. Recuerden que lo kinestésico tiene que ver con el tacto, con el olfato, con el cuerpo. No siento que las cosas sean así. No siento que las cosas sean así. Ahora, fíjense que ya empezamos a cuidar el concepto de los detalles de cómo hablamos. Debo decir con el corazón en la mano. Corazón en la mano. Estamos hablando de mano táctil, corazón, parte del cuerpo también. El ambiente está cargado, entonces es lo que yo siento. Y así seguimos y seguimos. Huele a quemado porque son todas sensaciones sensoriales que hacen a la persona kinestésica. Ejemplo, yo sé que a una determinada compañera en el trabajo le gustan los chocolatines y cumpleaños. Entonces, voy a regalarle chocolatines. ¿Qué hice? Fui a su sistema representacional, que es el kinestésico. ¿Cómo lo ven? Bueno, pasamos a otra cosa. Todo esto suma a qué es la programación neurolingüística. Y fíjense esto, no vemos las cosas como son, sino como somos. Nos enseñaron a, fíjense, porque hay cambios de paradigma con estas nuevas herramientas, nos enseñaron muchas veces, yo, o lo escuchamos también, yo si no lo veo no lo creo. ¿Sí? Perfecto. Asocien ese concepto con esto que estamos viendo acá, estamos diciendo acá. Si nosotros solamente nos creemos lo que vemos, hay algo que nos está faltando de información para emitir una opinión, de si creo o no creo. Los dejo pensando, ¿sí? Pero ya les digo que todas estas herramientas van cambiando paradigmas dentro de lo que es el pensamiento y cómo me expreso y cómo me relaciono. Vamos a la otra, ¿sí? Van corriendo las agujas del reloj. Todas las palabras generan una realidad. Sí, ya lo dijimos antes. Todo lo que decimos va a generar una realidad. Si yo, por ejemplo, estoy permanentemente diciendo malas palabras, voy a generar un ambiente alrededor mío donde la gente me va a aceptar, me pueden llegar a aceptar, pueden llegar a congeniar conmigo, pero va a haber algo que me va a restar posibilidades de crecimiento. Porque la realidad me estoy coartando posibilidades de crecimiento. Entonces, ¿qué sucede con esto de la realidad? Cada uno de nosotros va a interpretar situaciones que pasan y va a generar en su cerebro una realidad de una situación dada. Y es muy probable, y volvemos al concepto de otredad, que el otro interprete un hecho
totalmente distinto a lo que yo estoy interpretando. Por lo tanto, su realidad va a ser distinta. Ahora, fíjense lo que decimos acá. Podemos cambiar en un hecho que sucede. Por ejemplo, ¿qué es un hecho? Choca un colectivo en la esquina de mi casa. ¿Qué pasó? Pasó un hecho, ¿sí? Entonces buscamos la información adicional. Uno podría decir, bueno, qué barbaridad. Este hombre venía muy rápido, venía bien y el que no vio fue la otra persona que venía en otro vehículo. O podemos nosotros hablar de los hechos, pero tenemos que ser precisos en los hechos. Ahora, la interpretación que cada uno de nosotros le vamos a dar va a ser propia de nosotros. Y en función de esa interpretación vamos a generar una realidad. No tenemos tiempo para trabajar este concepto, que es muy importante, pero sí para saber que existe el concepto de realidad en base a los hechos y a las interpretaciones. En coaching tenemos muchísimos ejemplos y muchas veces muchísimos trabajos a corregir, pero insisto, el coaching es una ciencia que se nutre de la neurociencia y de la programación neurolingüística. Por eso muchos estudiantes y hoy recibidos de coach van a decir herramientas parecidas. Sí, pero nunca hablamos de la programación neurolingüística que está superando en su universo el concepto del coaching. Es mucho más, les voy a decir, me ha tocado con coaches recibidos decir, pero eso no es programación neurolingüística. Sí, es programación neurolingüística porque tiene que ver con las neurociencias y con todo nuestro comportamiento que dimos en la definición de programación neurolingüística. Pasamos a otra filmina. ¿Cómo vamos? Lo que incorporamos a nuestro cerebro, en principio, va a generar creencias. Y en base a estas creencias, vamos a manifestarnos y a relacionarnos con las personas. Ejemplo, me separo de mi pareja y entonces digo, hombre o mujer, no creo más en las parejas. No quiero tener pareja. ¿Sí? Entonces, formo una creencia porque ese dolor, esa incorporación de lo que me pasó, me hace reaccionar de una manera determinada. Formo una creencia que me va a impedir, ¿sí?, relacionarme en pareja con otras personas. Voy a seguir viviendo. Y esto puede pasar por un tiempo determinado. Pasan los años y tengo ganas de estar otra vez con una pareja. Y entonces digo, yo pensaba eso, pero ahora quiero estar de vuelta en pareja. ¿Qué me pasa? Pasa que una creencia limitante que nos acompaña durante un determinado tiempo puede en algún momento decir hasta acá llegué, o nosotros mismos en voluntad podemos decir hasta acá llegó la creencia limitante. ¿Y saben qué? Si automáticamente me doy cuenta que era una creencia limitante, yo puedo pasar a una creencia habilitante. ¿Cuál es la creencia habilitante? Aquella que me habilita a hacer lo no habilitante y lo habilitante. Entonces puedo de alguna manera volver a creer en que puedo formar una pareja. Este es un tema largo para desarrollar, pero así nos manejamos en todas las creencias que vamos incorporando a nuestra vida. Lo bueno para decir de las creencias limitantes es que se pueden cambiar. ¿Cómo se pueden cambiar? Primero, interpretando cómo está el cerebro, cómo incorporamos esas creencias, por qué las incorporamos. Y les voy a decir una cosa que es muy importante. ¿Por qué incorporamos una creencia limitante a nuestra vida? Porque en principio nos ayudó para crear una coraza, nos ayudó para sentirnos protegidos y nos creímos que esa creencia limitante era nuestra vida. Y les voy a decir una cosa, lo fue,
Pero cuando nos damos cuenta que ya no queremos, cuando nos damos cuenta que esa creencia limitante nos limita, le damos la mano y le decimos, gracias, me acompañaste hasta este momento, a este lugar, y acá me despido. ¿Eso quién lo hace? La programación neurolingüística, a través de un montón de herramientas que no vamos a llegar a desarrollar, pero que si queda el concepto, estaré en lo personal muy conforme y muy contento. Las creencias habilitantes son todas aquellas que nos habilitan en varias ramas de situaciones para hacer cosas, porque en definitiva, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que aquel observador que vimos en las primeras filminas tenga objetivos a buscar, a realizar. Para lograr esos objetivos va a tener que crear pensamientos, va a tener que crear nuevas creencias para generar acciones que lo lleven a obtener el resultado. Esto se llama programar. Esto se llama programación neurolingüística. Vamos otra vez un poquito con la filmina que sigue, por favor. Las creencias son interpretaciones de la realidad, entonces, por lo tanto, y lo dijimos, podemos cambiar nuestras creencias. Vamos a seguir entonces con la que sigue. Es muy importante esto que vamos a ver ahora. Es muy importante. Es una herramienta más, ¿sí? ¿Cuál es la herramienta? La visualización. En nuestro cerebro, aprender a visualizar algo que quiero que pase va a ser muy importante. Porque automáticamente cuando yo deseo visualizar y empiezo a practicar las técnicas de visualización, mi cerebro se va a conectar más que a 220. Va a poner todas las luces prendidas para empezar a visualizar. Hay técnicas, una es cerrar los ojos, buscar ambientes donde no haya ruido, en fin, ya en algún momento hablaremos de cómo logramos esos lugares o esas formas de visualizar. Hay gente que luego que aprende a visualizar ya lo hace caminando por la calle, andando por distintos lugares, conversando, ya está visualizando, porque el aprender a visualizar a través de la programación neurolingüística nos lleva a que se genere en el cerebro una tormenta de ideas, un brainstorming de ideas, ¿sí? Y eso es lo que nos hace entender el para qué puedo aprender las herramientas de la programación neurolingüística. Entre otras cosas, para motivarme con la visualización. La visualización es para obtener resultados. Y para obtener resultados, entre otras tantas cosas, esto no es el mundo de Disney, donde todo es una fantasía positiva. Yo tengo como, desde la programación neurolingüística, que aprender también a visualizar obstáculos, ¿sí? Que con la función de que al visualizar esos obstáculos, yo estoy aprendiendo a sortearlos para lograr el objetivo de llegar a la visualización deseada. Ahora les voy a decir una cosa muy importante. Cuando yo aprendo a visualizar, el universo se pone al lado nuestro y empieza a marcarnos cómo debemos actuar. Y esto es algo muy profundo que vamos a seguir conversando en otras charlas. Voy a leerles esto que ya de alguna manera se los expliqué antes, pero que quiero que les vaya quedando para ver si hay alguna pregunta o algo que me quieran preguntar específicamente de algún tema de lo que hemos hablado. ¿Para qué sirve la visualización en la programación neurolingüística? Entre otras cosas, quiero decirles que sirve para la motivación. Más allá de todo lo que les voy a leer, si queremos motivar a alguien, enseñémosle a visualizar. Mirá, vas a estar bien, pero démosle técnicas de visualización. Hagámosle sentir que ya lo ha logrado para que pueda salir de esa situación. La mejor manera de visualizar es desear y que ese deseo vaya acompañado
por estas técnicas de programación neurolingüística asociadas a más conceptos que no llegamos por tiempo, pero que tienen que ver con amigarnos, por ejemplo, con nuestro niño interior, porque es el que desea, es el que sueña, es el que no va a aceptar tan fácilmente que le digan que no. El que va siempre a pedir, y a ese niño tenemos que recurrir para saber visualizar. Pero bueno, insisto, lo haremos en otro momento. Reprogramación mental. ¿Para qué sirve la visualización en PNL? La visualización permite reprogramar patrones mentales limitantes, sustituyéndolos por representaciones mentales más positivas y empoderadoras. Fíjense que hemos hablado de visualización, estamos hablando de reprogramar y hablamos de patrones mentales limitantes. Y estamos hablando de sustituir, de reprogramar. Y estamos hablando de cómo funciona la mente. Y estamos hablando de lo positivo, porque ser positivo es algo que debemos trabajar. Reducción del estrés y la ansiedad, claro, al visualizar situaciones de forma positiva o relajada se puede reducir la tensión emocional y la ansiedad. Porque ¿qué es el estrés? Es la incertidumbre. Si yo puedo programar, voy a reducir el estrés. Incremento de la motivación, ya hablábamos, lo importante que es motivar. Visualizar un resultado positivo ayuda a mantener el enfoque y la motivación para alcanzar las metas, porque el cerebro empieza a asociar el esfuerzo con recompensas, ¿sí? Mejora de habilidades, la visualización es útil en la preparación para actividades o tareas específicas. Los deportistas, por ejemplo, y esto es muy importante, visualizan sus actuaciones para mejorar la técnica y el rendimiento. ¿Cuándo sucede esto? Cuando un deportista tiene que prepararse para, digamos, una actividad de alto rendimiento. Esto se hace con estos deportistas de alto rendimiento. Y, por ejemplo, está lesionado, pero tiene que llegar a una determinada fecha y sus músculos no puede trabajarlos como debe ser en el entrenamiento. ¿Qué se descubrió? Que puede empezar a trabajar mentalmente, que el músculo esté trabajando y esté en condiciones para esa fecha determinada. ¿Sí? Fíjense qué importante es esto. Por último, el cambio de creencias limitantes del cual hablamos, a través de la visualización, se puede modificar la percepción que tenemos sobre nuestras habilidades, lo que permite desafiar creencias negativas sobre uno mismo. Hablémonos más positivamente. No estamos en Disney, pero hablémonos más positivamente en función de ser mejores personas en un mundo mejor. Estas herramientas no alcanzan, es solamente un prólogo, es solamente una primera parte. Esperamos verlos en nuevos encuentros y les puedo asegurar que les puede llegar a cambiar la vida. Tomás. Antes que nada, Alfredo, bueno, excelente. Muchas gracias ahí por compartir. Ahí también, si quieren dejar sus comentarios o abrir el micrófono, más que bienvenido. Súper claro, dice Mercedes, para mí todo nuevo, muy bueno. Carlos, en mi opinión somos como computadoras, acorde a lo que nos programamos, son los resultados que vamos a tener a largo plazo. Bueno, vamos ahí compartiendo las miradas. No sé si alguien tiene algo para sumar, también lo puede dejar en el chat o abrir el micrófono. Y si querés algún tipo de comentario, algún aviso, Alfred, que quieras dar, más que bienvenido, en dónde te podemos encontrar o algún otro tipo de aviso que también tengas para compartir. Y después vamos con las palabras de conclusión y de los avisos de lo que viene la semana que viene, que también puede que sea interesante para algunos. Así que siempre que me quieran encontrar, me pueden buscar al lado tuyo, Tomás. Nosotros hace tiempo que nos conocemos, hace mucho que trabajamos. Los dos tenemos emprendimientos que tienen que ver con el crecimiento de las personas y cada uno en lo suyo. Sin embargo, nos buscamos para seguir creciendo. Así que eso por un lado. Por otro lado, bueno, me pueden buscar en Facebook por Vocacionalmente y Vocacionalmente Coaching en Facebook y en Instagram por Vocacionalmente, espacio del cual soy director y me dedico, entre otras cosas, al coaching ontológico. Soy máster en programación neurolingüística, soy docente, no sé si se nota,
pero lo que quiero marcar es que a donde me quieran buscar me van a encontrar. Excelente, Alfredo, excelente. También los invito a visitar el canal de Talento Colectivo en YouTube, en donde también hay charlas de Alfredo, así como de otros profesionales que han compartido sus experiencias y contenidos. Gracias, Alfred, por sumarte y siempre con tanta generosidad. Les comparto algunas cositas para la semana que viene. El jueves que viene a las 18 horas tendremos un encuentro también abierto, gratuito, jueves que viene a las 18 horas sobre inteligencia artificial aplicada. ¿Sí? Así que en este caso vamos a hablar de un tema en relación a este tipo de avances. Les cuento, lo voy a llevar adelante personalmente. Hace 2 años ya desarrollé el curso para la universidad, la UTN. Acá yo desarrollé el curso de inteligencia artificial, uno de los que hay, y ya hace un poco más de 2 años que lo venimos compartiendo, así que vamos a abrir este tipo de espacios también para aquellos que sean interesados en este tipo de temáticas, herramientas o aplicaciones, o también tengan curiosidad sobre algunas cosas que están funcionando el día de hoy que pueden servirles para sus proyectos. En este caso va a ser un encuentro general del punto de partida, no tenés que tener conocimientos previos ni nada por el estilo, pero sí hacemos ese registro previo para saber cuántas personas pueden estar estimadas participando. Así que en breve les estaremos enviando el enlace para que puedan registrarse, tal y como vienen haciendo para este encuentro y los anteriores. Segundo aviso, esto es el primero, ¿no? Jueves que viene, 18 horas, para aquellos que puedan y quieran, también como hoy, 1 hora estaremos compartiendo sobre inteligencia artificial en general. Sábado que viene, a las 11 de la mañana, tendremos la apertura del curso de oratoria, un curso que venimos dando hace ya muchos años acá en Talento Colectivo, también es virtual, y el primer encuentro sí es abierto y gratuito. Luego, quienes quieran continuar, es un curso arancelado y, naturalmente, aquellos que estén interesados, más que bienvenido en brindarles información adicional sobre el mismo. Pero el sábado que viene, 11 horas, si quieren participar del primer encuentro, en donde vamos a estar también brindando contenido, ahí ya son 2 horas, ¿sí? Perdón, 90 minutos, son 1 hora y media de encuentro. Vamos a también tener esa dinámica de los sábados, comenzar el curso y el primer encuentro es abierto para aquellos que quieran sumarse, conocer más de la materia, en el caso de que también les interese, en este caso, bueno, la temática. Y sí, el lunes siguiente, no el otro, se abre el curso de inteligencia artificial aplicado ya al ámbito educativo, ¿sí? Aquellos que estén en este rol, que les guste el área de educación o que tengan algún interés en la temática más aplicada y específica a la educación, el otro lunes, el 17 de febrero, arrancaremos. Así que repasando, jueves que viene, encuentro abierto y gratuito a las 18 horas, inteligencia artificial general. Del área que sea, vamos a ver aplicaciones y herramientas de esta temática. Sábado que viene, 11 de la mañana, oratoria. Se abre el curso de oratoria, pero el primer encuentro es abierto para aquellos que quieran participar, conocer de la materia o aquellos que ya quieran hacer el curso. Son 5 encuentros y seguiremos con todo lo que tiene que ver con la práctica expositiva, compartiendo las herramientas, entre otras cosas, y metodología para armado de discursos. Aquellos que les interese la temática, más que bienvenidos. Y el lunes siguiente, también a las 6 de la tarde, comienza curso de inteligencia artificial. Así que jueves, inteligencia artificial, sábado, oratoria, lunes, inteligencia artificial aplicada a la educación. En breve ya estaremos por correo, así como también por el grupo de WhatsApp. Si alguno no está, ahora les comparto el enlace, compartiendo los enlaces de registro, así como también estando abierto a consultas o comentarios que puedan ir surgiendo a lo largo de los días. Así que les dejo el enlace acá para el grupo de WhatsApp. Aquellos que no estén también pueden sumarse, se los dejo ahí en el chat. De nuestra parte, nada más. Espero que les haya sido de utilidad la jornada. Así estaremos compartiendo a lo largo de estos meses distintos encuentros con herramientas y contenidos que ayuden y estén direccionados en lo que nos unifica en Talento Colectivo, que es compartir el gusto por crecer. Así que espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente ocasión por los canales de redes sociales en los que estamos o en estos espacios que tenemos disponibles y abiertos a todos. Un abrazo grande. Un abrazo, Tomás. Gracias a todos y nos volvemos a ver en otro momento seguramente. Gracias. Chau, chau.